Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría, un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por este enorme privilegio. Gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy vamos a dar inicio a estas lecturas en la primera carta a Timoteo. Vamos a descubrir cómo el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo como un pastor que le escribe a su discípulo, pero también como un padre le escribe con la ternura espiritual, dándole consejos sabios a un hijo muy amado. Y creo en lo personal que durante este recorrido en la primera carta a Timoteo seremos muy bendecidos, seremos llenos de la gracia de nuestro Dios y aprenderemos esos hermosos principios prácticos para nuestra vida. Bueno, el día de hoy vamos a meditar en el capítulo número 1 de la primera carta a Timoteo, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: corazón limpio, corazón limpio. Y es que en la vida cristiana creo que algo fundamental para poder tener una relación honesta con Dios, sencillamente es tratar de procurar tener un corazón limpio. Y no hablamos del corazón físico, sino del corazón, del corazón espiritual. Ese corazón donde se albergan nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra intención de poder de alguna manera servir a Dios y amarlo con todo nuestro corazón. Creo que hay por lo menos 3 enseñanzas que podemos rescatar de este precioso pasaje de la Escritura del día de hoy y que te las queremos compartir con mucho cariño y con mucho respeto. La primera enseñanza la podemos observar en el versículo número 1 y el versículo número 2, y nosotros le pusimos de la siguiente manera: aférrate al encargo de Dios. Aférrate al encargo de Dios. Vamos a la lectura de los 2 primeros versículos. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces Pablo comienza esta carta con toda la intención de dirigirle un mensaje a Timoteo, su hijo espiritual. Y le va a dar una encomienda, le va a dar un encargo necesario. Y al final de cuentas creo que nosotros debemos entender que estamos aquí en la tierra no como una mera casualidad en la vida, no porque de repente nacimos y bueno, aquí estamos en medio de la deriva de la vida, no, no, no. Realmente tú y yo al final de cuentas tenemos un cometido, tenemos un propósito, no estamos aquí en la tierra solamente por casualidad, no. Dios nos ha puesto con un propósito definido, con un propósito que tenemos que llevar hacia adelante. Y sabes, Dios nos ha dado entonces a nosotros ese propósito y nos da una encomienda que nosotros debemos llevar adelante. Y el versículo número 2, entonces Pablo le dice a Timoteo, dice: verdadero hijo en la fe. Pablo se da cuenta de que Timoteo ha sido un verdadero hijo en la fe, que de alguna manera Timoteo se ha encargado de tratar de aprender toda la enseñanza que Pablo le está dando, y Pablo de alguna manera trata entonces de ser ese mentor, de ser ese padre espiritual para Timoteo, para que Timoteo pueda desarrollarse en la vida y pueda seguir adelante. Y entonces creo que en este versículo número 12 nos dan por lo menos tres aspectos de esa encomienda que tenemos. Dice el versículo número 2: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Y creo en lo personal, querido hermano, que nosotros también tenemos aquí en la tierra una encomienda que llevar adelante. Y esa encomienda tiene que ir tapizada, tiene que ir de alguna manera aderezada de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y de la paz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en medio de las situaciones que nosotros podamos vivir, a veces
la encomienda que tenemos que llevar adelante, sencillamente la perdemos o nos extraviamos porque hemos fallado, porque somos culpables, porque hacemos las cosas de una manera equivocada y entonces vamos a necesitar, ¿sabes qué? La gracia de Dios. La gracia de Dios que de alguna manera nos permite regresar al rumbo. La misericordia de Dios que de alguna manera nos dice que no importa lo que nosotros hagamos, que no importa si nos hemos retrasado, si hemos desviado nuestra atención, todavía el Señor nos da su misericordia y todavía nos permite nuevamente recomponer el camino y seguir adelante. Y la paz de Dios, ¿sabes para qué? Para que en medio de nuestras culpas, para que en medio de nuestras fallas, para que en medio de nuestras circunstancias podamos descansar en esa paz que va por encima de todo entendimiento. Así que recuerda algo, vamos a aferrarnos al encargo de Dios. Y me detengo aquí, te hago una pequeña pregunta. ¿Cuál ha sido el encargo que Dios te ha dado últimamente que tienes que llevar adelante? ¿Qué son las cosas prioritarias que Dios espera que tú hagas en tu vida, en medio de tu propósito para estar aquí en la tierra y que probablemente se nos ha ido olvidando, que probablemente lo hemos hecho a un lado? Bueno, hay una segunda enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 2, cuida la doctrina, cuida el corazón. Cuida la doctrina y cuida el corazón. Versículo número 3 y versículo número 4 dice: como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandaras algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces Pablo le vuelve a recordar a Timoteo que ya le había dado algún tipo de encargo, pero que ahora se lo volvía a hacer y le decía, ¿sabes qué? Entre otras cosas vas a cuidar la doctrina, vas a cuidar de esas personas que de alguna manera están enseñando algo diferente, algo que no concuerda con la hermosa palabra del Señor. Y creo que nosotros necesitamos mucho discernimiento para evaluar en estos tiempos complicados esas doctrinas que a veces quieren llegar a tratar de implementarse, a tratar de traer confusión dentro de la vida cristiana. Vamos a usar el discernimiento correcto, recordando que no todo lo que suena espiritual verdaderamente viene de Dios. A veces nosotros tenemos que pasar por el filtro de la palabra del Señor, ¿verdad? Todo aquello que recibimos. Si no está en la palabra del Señor, si no está en la Biblia, no lo podemos nosotros permitir. Vamos entonces a cuidar mucho esos aspectos y entender que siempre la sana doctrina, la doctrina sana, nos tiene que llevar al amor, a la transformación, a una fe sin fingimientos, para que nosotros no nos desviemos y podamos seguir adelante. Segunda enseñanza entonces, cuida la doctrina y cuida tu corazón. Y número tres, vive con una meta clara. Vive con una meta clara. Versículo número 5 y en adelante dice así: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Y en este versículo número 5 se nos dan por lo menos 3 metas claras que debemos tener muy en consideración, muy en cuenta para poder mantener nuestro corazón limpio. Y de entre otras cosas se nos habla de mantener un amor con un corazón limpio. Dice aquí el versículo número 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. A veces nuestro corazón se nos contamina, nos llenamos de amargura, nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de ese tipo de celos ministeriales, de situaciones que de alguna manera están contaminando la hermosura del corazón. Sabes, tenemos que amar con un corazón limpio. Esa meta no la tenemos que hacer a un lado. Y más adelante, en el mismo versículo número 5, dice, de buena conciencia y de fe no fingida. Vamos a tratar de que nuestra fe no sea una fe hipócrita. Vamos a procurar tener una meta clara de que nuestra fe, al no ser contaminada,
tiene que ser una fe congruente entre lo que decimos ser y lo que verdaderamente hacemos en nuestra vida. Y una tercera meta que yo observo aquí, la puedo observar en el versículo número 6, dice, algunos desviándose de esto se perdieron en vana palabrería. Tercera meta entonces, que no te desvíes, que no te apartes del verdadero camino, que no tomes una senda equivocada, que no te vayas bajo ninguna circunstancia del precepto válido que tiene el Señor en su palabra. Sabes, necesitamos nosotros tener una vida cristiana sin apariencia, sino tratar de vivir una fe que sea auténtica. Un corazón limpio se cultiva con mucha sinceridad, con mucha comunión con Dios, con una búsqueda de tener una relación con nuestro Dios Todopoderoso. Y lo que necesitamos hacer, querido hermano, es vivir una vida congruente. No se vale en absoluto decir que somos cristianos, ¿verdad? Solamente el domingo y durante la semana, pues estamos haciendo cosas y diciendo cosas que no glorifican a nuestro Dios. Los versículos siguen adelante. El versículo número 7 dice, pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y aquí a partir del versículo número 8 se mencionan algunos pecados muy terribles. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los pérjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, a que a mí me ha sido encomendado. ¡Wow! Me emociona la idea de que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo como un padre le escribe a su hijo, y él no le tapa las situaciones, no le disfraza la situación, le dice, hay peligros inminentes, y entre otras cosas le dice, aférrate al encargo que se te ha dado. Número 2, cuida la doctrina, cuida tu corazón, y número 3, vive con una meta clara. Y recordemos que dentro de estas metas claras que el versículo número 5 nos menciona, nos habla de tener un amor con un corazón limpio, nos habla de tener una fe que no sea fingida y nos habla de cuidarnos, de no desviarnos de la ruta correcta, de no desviarnos del camino que el Señor Jesucristo nos ha marcado. Nos gustaría que nos pusieras un breve comentario y nos dijeras de alguna manera cuál de estos 3 principios que hablamos el día de hoy, de alguna manera sientes tú que debes de cuidar más, ¿verdad? Probablemente sea el de recordar que tienes una encomienda. Entonces ponos ahí, ¿sabe qué, pastor? Sí es cierto, tengo una encomienda y a veces se me olvida. O nos puedes poner, ¿sabe qué, pastor? Me gustó el punto número 2, donde habla usted de cuidar la doctrina, cuidar nuestro corazón, porque a veces nosotros como que nos confundimos un poco y nos comenzamos a apartar. O bien, a lo mejor tú dices, ¿sabe qué, pastor? A veces a mí se me olvida que tengo una meta clara, que tengo que vivir bajo un propósito determinado y no debo descuidarme en ningún momento para que mi fe no sea fingida, o bien quizás también para que tu amor de alguna manera siempre proceda de un corazón limpio y evites tomar un camino equivocado. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.